Cantaron los pajaritos una tonada que jamás había escuchado. De un hermoso color el cielo engalanado hizo latir con alegría mi corazón. Y me bañé con agua fresca de optimismo. Tengo ilusiones, tengo sueños por cumplir. Hola amigos, nosotros somos Descubre Yuscarán. Mi nombre es Amare Moncada y les invito a disfrutar de este video en donde nos adentraremos un poco más en el conocimiento de este bello municipio que se encuentra en las faldas de la bella Reserva Biológica de Montserrat, bañada por la hermosura que solo un pueblo verdaderamente histórico de Honduras posee. El objetivo de este canal es dar a conocer la historia y los misterios de este pequeño pueblo con encanto, ubicado en el departamento del Paraíso, resaltando su cultura, su gastronomía y todas las hermosuras que en estas bellas tierras se encuentran. El descubrimiento de Yuscarán es nuestro tema de hoy y como invitado especial tenemos al licenciado Héctor Cortés, un valioso hijo de este pueblo. Qué bueno que están con nosotros en este momento y hoy les contaré la historia del descubrimiento del mineral de San José de Yuscarán. Bueno, cuando hablamos de Yuscarán tenemos que remitirnos a la fundación de Yuscarán o al descubrimiento de Yuscarán. ¿Qué pasa con los minerales? Los minerales como ¿quién? Como San Antonio de Cedros, Santa Lucía, Valle de Ángeles. ¿Qué sucedía con estos minerales o estos pueblos que hoy conocemos como los minerales de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa? Lo que sucedía es que se daba un descubrimiento. Alguien descubría una veta de regular importancia o de buena importancia y alrededor de ese descubrimiento entonces venía el auge de mineros a explotar ese yacimiento. Cuando se habla de reales de minas es eso, un lugar donde se descubrió una veta, una mina, se está trabajando y la gente ha venido a concurrir a ese lugar. Pues Yuscarán surgió y vino a dar a luz a la historia precisamente de esa manera. Yuscarán lo que hace es que tuvo su descubridor, por eso no encontramos un acta fundacional de Yuscarán como otras ciudades españolas, ¿verdad? Otras ciudades contemporáneas de Yuscarán que fueron fundadas sí con un acta de fundación. En Yuscarán no existía un asentamiento indígena cercano, sí habían en los contornos, pero en este lugar no lo había. Así que Yuscarán surge como ¿qué? Como un mineral. ¿Qué sucede entonces? Yuscarán es descubierto. Yuscarán se descubre entonces y entonces tiene su descubridor como todo lugar que es descubierto. La leyenda nos cuenta que andando por estos caminos o por estas montañas traían a lo que eran los ganados del municipio de Potrerillo, lo que es el municipio hoy de Potrerillo y lo que es de las haciendas de Oropolí, traían el ganado a pastar. Uno de esos días, estando pastando el ganado, una de las personas encargadas de andar pastando con el ganado notó, se nos dice en la leyenda, que el ganado empezó a lamer ciertas piedras y él siguió y vio al ganado porque el ganado estaba tan insistentemente lamiendo esas piedras y notó, este personaje notó que las piedras tenían cierto brillo, a lo que llamó la atención de él y pudo entonces cerciorarse de que las piedras tenían cierto contenido de plata en ese momento. Eso es lo que nos cuenta la historia. Ahora, en el Archivo Nacional de Honduras, afortunadamente, existe un expediente de 1746 en el que dos personas se disputan el descubrimiento del mineral de Yuscarán. ¿Por qué está ese expediente ahí? En 1746 se dio la orden para registrar todas las minas de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, especialmente las de Yuscarán, porque después de su descubrimiento había empezado a poblarse rápidamente y la cantidad de riqueza, vetas y minas que se estaban trabajando era muy abundante, lo que llevó a las noticias del alcalde mayor, quien da las órdenes. ¿Para qué? Para que se registren todas las minas que están trabajándose en Yuscarán.
Pero antes de registrarse las minas, al que era descubridor tenía el privilegio de que se le daba una mina de una zona minera mucho más grande. Además, cuando se registraban las minas descubridoras, se asignaba una veta especialmente para su majestad el rey o la reina. Y al descubridor, el descubridor también tenía la ventaja de que también podía pedir otra veta, además de la veta descubridor. Ahora, entonces, cuando se procede a registrar las minas de Yuscarán, se tiene que dejar en claro quién es el descubridor de Yuscarán. Y entonces, en el mes de junio de 1746, se inicia un juicio en la ciudad de Comayagua para dilucidar y dejar en claro quién fue el descubridor del mineral de San José de Yuscarán. Estamos hablando de Roque de Sierra, un minero criollo español, y nos habla de otro personaje conocido también por la leyenda aquí en Yuscarán como Juan Calvo o Juan Viejo. En el expediente precisamente él habla de que él andaba por estos lados pastando el ganado y que se encontró con la veta. No menciona las piedras, pero sí menciona la veta, pues él tenía cierto conocimiento de la minería. ¿Qué pasó? Don Juan Calvo descubre ese yacimiento y claro, no lo va a divulgar. Él empieza a trabajar, a llevar piedras y a procesarlas, teniendo un muy buen resultado de las piedras que había encontrado. ¿Qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, Juan Calvo empezó a manejar dinero, pues ya le iba muy bien con lo que había descubierto en Yuscarán. Y los otros entonces empezaron a notar cómo Juan Calvo se desaparecía por buenas jornadas y ya al aparecer andaba con dinero y cosas que antes no las tenía acostumbrada. Él pues era un campesino, un cuidador, un peón. ¿Qué resultó? Que los del mineral de Potrerillos se vinieron siguiendo a don Juan Calvo hacia el lugar donde él estaba trabajando. Él encontró la veta de las quemazones. La veta de las quemazones está en la parte alta de Yuscarán, en el sector de la Quebrada de la Soledad. Él empezó a desarrollar una meta que más adelante se convierte en la mina San José de las Quemazones. Entre los que siguieron a don Juan Calvo venía Roque de Sierra. Roque de Sierra tenía mucho más conocimiento. Don Juan Calvo era una persona iletrada, era una persona que no tenía la prestancia como para qué, para hacer lo que correspondía a quien descubría un mineral o quien descubría una veta. ¿Qué pasaba? Quien descubría una veta o un mineral tenía que denunciarla ante la autoridad para que la autoridad midiera, le asignara una zona y los otros que viniesen querer a trabajar a esa zona tuviesen prohibido y si estuviese protegida la propiedad ante la autoridad. ¿Qué pasó entonces con don Juan Calvo? Don Juan Calvo empieza a trabajar la mina, pero no la registra. De eso se aprovecha entonces don Roque de Sierra, porque don Roque de Sierra viene y si descubren la veta. Don Juan Calvo no trabajó mucho en la veta, no se preocupó por descubrir la veta madre. Roque de Sierra sí la descubre y empiezan entonces a trabajar. Empiezan a trabajar otros personajes como Esteban Galindo, como Antonio de Lagos, que era el teniente de alcalde de Potrerillos y la autoridad en estos lados. Empiezan a trabajar y sucede entonces que venimos al año de julio de 1746, donde la alcaldía mayor da la orden para que se registren las minas. Y es entonces donde se tiene que aclarar quién fue el descubridor. Lógicamente se le termina asignando a Roque de Sierra como descubridor del mineral de Yuscarán por la simple y sencilla razón de que él sí registró su primera mina. Don Juan Calvo trabajó, sacó minerales, sacó riqueza, pero nunca la registró. En eso tuvo un descuido, pero Roque de Sierra ganó la partida y él es reconocido legalmente como el descubridor del mineral de Yuscarán, aunque en el fondo todos sabemos y el documento lo narra de que fue don Juan Calvo. Fue así entonces como en el mes de julio de 1746 se dio paso a medir la mina descubridora o la veta descubridora de Yuscarán. Se procedió a medirla en el mes de julio y entonces se le asignó a la veta descubridora, como era una costumbre, una área de 120 por 90 varas cuadradas en las que podía trabajar el descubridor. Además de eso, acto seguido se procedió a medir la veta de su majestad. La veta de su majestad era la que quedaba como reserva, lo que hoy conocemos como una reserva, y esa mina no se podía trabajar hasta que cambiaron las ordenanzas de la minería. Hoy esa veta de su majestad es la que conocemos como la mina de la Crucita.
¿verdad?, que está siempre ahí en el Cerro de las Pertenencias o en la parte alta de la Quebrada de la Soledad. Pero faltaba todavía otra. El descubridor tenía derecho a escoger otra veta, ya sea siempre dentro de donde él había encontrado, o podía escoger otro lugar. Por lo agreste, por lo difícil del terreno donde estaba la veta, y porque Roque de Sierra, como un conocedor, inmediatamente se dio cuenta que los minerales estaban muy profundos, él solicitó al medidor que la veta salteada él escogería en otro lugar, un poco apartado de la veta, pero siempre dentro de la misma zona. Y entonces se procedió también a medir lo que se llamaba la veta salteada, otra área un poco más pequeña, pero siempre en la que el descubridor iba a tener una exclusividad y nadie podría acercarse a ese lugar de trabajo. Esa veta salteada también está aquí en la parte donde hoy podemos encontrar lo que son los tanques. En esa dirección hacia atrás, hacia el sur, donde están unas pequeñas laderas, ahí fue medida la pequeña veta salteada, o la veta salteada que se le dio a don Roque de Sierra. Entonces, Yuscarán, su origen es precisamente así, minero. Yuscarán es un mineral que no fue fundado formalmente, sino que fue descubierto, y los primeros registros entonces son de ese año de 1746. No quiere decir que ahí se descubrieron las minas. Las minas fueron descubiertas años antes, pero ahí ya estaba lo que se llama bonanza. Bonanza es cuando las vetas están produciendo a su mayor capacidad. Ya habían muchos mineros. Entonces, alguna gente ha dicho que el mineral de Yuscarán se funda en 1744. Ese es un error. Yuscarán no se funda, sino que se descubre, y sus primeros registros de minas son en 1746, y las minas se reconocen desde años antes. Yuscarán es conocida desde mucho antes. Ahora, el caso en el año de 1728 se mide lo que es el sitio del Rancho del Obispo, que no solamente comprende la aldea que nosotros conocemos hoy como Rancho del Obispo, se mide ese sector. Y en 1728, cuando se le mide a favor de Baltasar de Grandes las caballerías de ese sitio de Rancho del Obispo, ahí encontramos cómo en las medidas de ese sitio se menciona que vienen por la Quebrada de Dantas, por el paso real que va hacia Yuscarán. Ya en 1728 se menciona Yuscarán. Suponemos que era un lugar, un sitio geográfico conocido por la riqueza del agua en ese tiempo, y por la riqueza del agua, entonces se daban muy buenos pastos en estos cerros. Así es conocido Yuscarán, pero no solamente es un error de decir que fue descubierto en 1744 cuando hay documentos, y no solamente ese documento, muchos documentos atrás mencionan a Yuscarán como un mineral descubierto alrededor de 1730. Esto es lo que les podíamos hablar en cuanto al descubrimiento del mineral de Yuscarán. Yuscarán, yo le quiero cantar a tu verde pinar, a tu luna y tu cielo. Y recuerda, descubre un paraíso, visita Yuscarán. Los invitamos a estar pendientes del siguiente video. Con tus aves en